Respuestas. ¿Cómo hablar de la primera menstruación con tu hija? ¿Qué tema? Son temas súper controversiales en muchísimas sociedades de Latinoamérica, súper difíciles de abordar por muchos padres, muchas madres, y acá les voy a dejar algunos consejos de cómo abordar este tema en familia. Hola a todos, ¿cómo están? Soy la doctora Ingrid Brichler y bienvenidos a mi canal. Antes que nada es obligatorio suscribirse a este canal y darle clic al botón de me gusta porque eso me ayuda un montón a mí personalmente a seguir creciendo en YouTube, en crear contenido y en llegar a cada vez más personas. Hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan mucho las madres, las mujeres que tienen hijas de 8, 9, 10 años, 11, 12, que están cerca de comenzar a menstruar todos los meses. Me preguntan, ¿cómo hablo con mi hija de este tema? ¿Cómo hablo de la primera regla? ¿Cómo la preparo para cuando le vaya a bajar la menstruación por primera vez? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para contarles a nuestras hijas? Quédate hasta el final del video porque te voy a contar de qué se trata la ginecología infanto-juvenil y dónde puedes consultar al respecto. Los cambios hormonales, los cambios fisiológicos de nuestro cuerpo se empiezan a dar a tempranas edades, 8, 9, 10 años, y eso depende, por supuesto, de cada niña, de cada mujer y de cada cuerpo. Pero lo que vamos a empezar a notar nosotras y ellas, tus hijas, tus propias hijas, se van a empezar a dar cuenta de que le empiezan a salir vellos, pelitos en la entrepierna, en la vulva, que le empiezan a salir pelitos en las axilas, que los botones mamarios empiezan a desarrollarse y que quizás le duelen un poco las mamas, empiezan quizás a querer cubrirse porque no quieren que se les note el pezón, que es por lo general la primera parte de la mama que se desarrolla, y ahí creo que es un buen momento para comenzar a hablar con nuestra hija de todos estos cambios hormonales. Incluso si los podríamos hablar antes sería muchísimo mejor, para que ellas estén preparadas, para que ellas estén listas y no tengan ninguna dificultad de cuando aparezca alguna de esta sintomatología venir corriendo a contártelo a vos. Otra cosa que podemos notar son cambios en el aroma de la transpiración. Entonces, cuando empieza a haber cambios hormonales y desarrollo hormonal, el primer desarrollo puberal, empieza a haber cambios en el olor de la transpiración y empieza a ser un poquito más ácido, más fuerte, y los familiares incluso pueden identificarlo. Pero ¿qué le tenemos que decir a nuestra hija sobre la primera menstruación, ¿no? Quizás nuestros recuerdos sean un poco más traumáticos. En nuestra época no se hablaba tanto de estos temas, o teníamos que escondernos, nos daba vergüenza menstruar. Me acuerdo que mi mamá me contaba que incluso a ella no la dejaban meterse a la pileta cuando estaba menstruando, o no la dejaban lavarse la cabeza cuando se duchaba mientras estaba menstruando. Imagínense cuántas cosas, cuántas locuras. Déjenme en los comentarios qué locuras o qué mitos o qué mentiras escucharon ustedes acerca de la menstruación. Y por suerte eso ha cambiado y nosotras somos unas madres modernas que sabemos hablar de estos temas con nuestras hijas, y si no sabemos podemos aprenderlo en este video. Lo fundamental es que nosotras tengamos un espacio de confianza donde le podamos enseñar a nuestras hijas que todo lo que le va a ocurrir en su cuerpo es normal y fisiológico, que no hay nada malo en eso, inclusive si se mancha con menstruación. Todas nos hemos manchado alguna vez en menstruación. Acá les dejo una foto mía de que hace muy poquito me manché con menstruación y dije, parezco una adolescente. A todas nos ha pasado, nos pasa regularmente. Entonces, si la primera menstruación se convierte en una ansiedad o en una angustia para nuestras hijas porque piensan que se van a manchar, porque piensan que los demás compañeritos se van a reír, nosotros las tenemos que preparar para que estén bien empoderadas y con buena autoestima y con buena seguridad en su personalidad, para saber que el día que les baje la menstruación ellas van a saber exactamente de qué se trata, van a saber que de ahí en adelante va a ser un proceso que les ocurra una vez al mes, en el mejor de los casos, que pueda haber irregularidades menstruales, que podemos tener cólicos, que podemos tener un montón de sintomatologías. Les tenemos que enseñar cuáles son todos los métodos de higiene menstrual que conocemos, cuáles son todos de gestión menstrual, que se usa mejor ahora esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué va a usar nuestra hija? ¿Va a usar una toallita? ¿Va a usar un tampón? ¿Va a usar una copita, que es mi método preferido de toda la vida? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a salir esa sangre? Hay un momento en la vida de nuestras hijas, en la niñez, donde las niñas no saben distinguir o no saben identificar que hay un agujero ahí abajo que se llama vagina. Esto es especialmente importante porque, por ejemplo, en los casos lamentables de abusos, una niña
de 5 o 6 años no podría nunca decir que hay un agujero ahí abajo porque no es como un tema de su interés en ese momento. Una vez que comienza la primera menstruación, de algún lado sale esa sangre, entonces tenemos que explicarle anatomía a nuestra hija y lo mejor sería que se lo expliquemos justamente antes de que todo esto ocurra. Entonces la anatomía del desarrollo puberal, la anatomía del desarrollo de los vellos, la anatomía del desarrollo de las mamas y la anatomía del útero y la menstruación, que una vez por mes el útero se prepara para poder fecundar un óvulo. Acá es un tema que las madres se desesperan porque claro que tenemos que decirles y explicarles a nuestras hijas que a partir de esa fecha ellas podrían ser madres. Y para las madres de ellas es realmente un sufrimiento hablar de esto, pero no por no hablarlo va a dejar de existir esa posibilidad. Entonces tenemos que explicarle un poco cómo funciona nuestro ciclo, nuestra ovulación, por qué menstruamos, qué ocurre con eso. También tenemos que enseñarle cómo anotar todos nuestros periodos. Entonces que desde la primera fecha de nuestra menstruación nosotros tenemos que llevar una agenda de nuestro periodo, de nuestro ciclo menstrual, que de hecho la pueden llevar en la aplicación que nosotros tenemos, el Nume, que acá les dejo abajo el link para que la puedan descargar. Pero hay tantas cosas para conversar con nuestras hijas, tantos temas, y no se amargan ni se angustian ustedes, las madres o los padres, si no se animan a conversarlo o si no saben cómo iniciar esa conversación. Se puede iniciar desde mucho tiempo antes, hablando de pequeños cambios hormonales que van a ocurrir hasta llegar a la primera menstruación. Y después, con la ayuda de profesionales como nosotros, que las podemos ayudar tranquilamente, profesionales ginecólogas especialistas en infanto-juvenil, hay una especialidad dentro de ginecología que es infanto-juvenil, pueden tener una consulta con sus hijas. Son consultas orientativas, son consultas donde se conversa, no es necesario revisar a la paciente, a veces que se revisan las mamas porque le duelen o porque la paciente dice, bueno, tengo algo raro o un pezón me creció más que el otro, entonces se examinan las mamas, pero no hace falta un examen físico agresivo para la paciente, ni muchísimo menos. Es una conversación donde la doctora le va a explicar a tu hija todos los cambios, y un poco en el resumen que te conté recién, todos los cambios que va a tener en su cuerpo. Y además esa ginecóloga la va a poder acompañar a lo largo de su vida. Así que te recomiendo que si tienes una hija de 9, 10 años, 11 años y todavía no le bajó la primera menstruación, la menarca, la primera regla, que un día que vos vayas a la ginecóloga, vayas con ella, se acompañen mutuamente y que la ginecóloga, ya sea tu ginecóloga de cabecera, que seguramente si la elegiste es porque te gusta y porque crees que es empática y que va a poder hablar bien con tu hija, o una ginecóloga específica que ve pacientes jovencitas, esta ginecóloga que te mencionaba, infanto-juvenil, que pueda tener una consulta con ella, que puedan hablar, que puedan sacarse todas las dudas y que puedan contener tanto a vos, que sos la mamá, como a tu hija que está a punto de vivir este momento tan trascendental en la vida, ¿sí? Así que bueno, yo por supuesto que me pueden encontrar a mí también para que conversemos de estos temas en nuestra plataforma web, el nuevometodo.com. Ahí nosotros tenemos todo un equipo de ginecólogas que pueden ser las ginecólogas de cabecera de ustedes. Si vos querés que tengamos una sesión, de hecho tengo varias sesiones entre madres e hijas que vienen a la consulta, les hago preguntas, respuestas, hay veces que le pido a la madre que se vaya y hablo solamente con la hija, hay veces que hablamos las dos, y es muy interesante ver esa interacción entre madres e hijas. Y también han venido padres, varones a la consulta, así que todos son bienvenidos y pueden buscar más información de cómo acceder a estas consultas con ginecólogas especialistas en infanto-juvenil en nuestra página web nuevometodo.com. Pero contame en los comentarios, que me ayudas un montón dejándome un comentario, aunque sea un cualquier cosita. Contame en los comentarios cómo te fue a vos con tu primera menstruación, qué hiciste, cómo lo viviste, alguien te explicó algo, tus amigas te contaron, no te contaron, qué métodos de gestión menstrual utilizaste en un inicio, cuáles utilizas ahora, y nos leemos porque este tema da mucho para hablar y vamos a seguir conversando del mismo. Así que nos vemos la semana que viene.